La escalinata de la Universidad de La Habana está vacía. Las universidades de toda Cuba están cerradas. Se han suspendido clases escolares y el transporte ha disminuido. Medidas de emergencia impuestas por el gobierno para preservar el escaso combustible que queda. Realmente las medidas lo que me generan es inseguridad respecto a qué va a pasar con mi semestre universitario, cómo va a ser la situación de evaluaciones semipresencialidad mediante la plataforma EBEA, va a funcionar de verdad. Hay muchos estudiantes que viven en pueblos un poco recógnitos que nunca tienen corriente y si no tienen corriente no tienen conexión. El embargo petrolero de Estados Unidos a Cuba amenaza con dejar el país paralizado. Los residentes de La Habana hacen cola durante horas para coger los pocos autobuses disponibles. Además, las tarifas de los taxis se han duplicado de la noche a la mañana. No puedo ahora mismo moverme. Tengo familia en la provincia, tengo viaje que hacer, todo está cancelado, no hay a dónde, no hay nada. Estás paralizado aquí. Y es más la impotencia por el qué va a pasar, la incertidumbre, que no la realidad. Estados Unidos bloqueó las exportaciones de petróleo de Venezuela en diciembre y desde entonces Cuba ya no puede depender de su aliado para obtener el preciado combustible para aviones. Sin suministros suficientes para repostar en Cuba, cada vez más aerolíneas están reduciendo sus vuelos a la isla. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó las amenazas de Washington a la isla. Porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoye al pueblo. Buques mexicanos se preparan para enviar 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba. Sheinbaum también estudia cómo enviar petróleo sorteando el bloqueo de Trump. Si Cuba no consigue petróleo pronto, la ONU afirma que el país podría sufrir un colapso humanitario. Un momento especial, la presentación de LATAM GPT en la capital chilena, Santiago, un proyecto que ofrecerá a América Latina su propio modelo de inteligencia artificial en un sector dominado principalmente por los consorcios tecnológicos estadounidenses. Y gracias a esto, más latinoamericanos van a poder entender cómo funciona la IA, va a haber más especialización científica, mayor infraestructura, redes de colaboración que antes no existían, y también podemos tener nuestra propia visión crítica y propositiva sobre esta tecnología. LATAM GPT combatirá los prejuicios en otros servicios de IA. Al contrario de los grandes sistemas de inteligencia artificial estadounidenses, este es un modelo abierto que puede reescribirse. Si bien los modelos desarrollados en otras regiones del mundo cuentan con datos de Latinoamérica, estos son utilizados en un porcentaje relativamente bajo. Así lo afirma el director de CENIA, Álvaro Soto. LATAM GPT es apoyado por universidades, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de países como Chile, Brasil, Colombia, México y Argentina. Y lo que hemos hecho en LATAM GPT de alguna manera demuestra eso, ¿no? Tocamos puertas, podemos colaborar y lo que sucedió es algo virtuoso, la gente colaboró. Y apertura, colaborar y colaborar de una forma abierta, de compartir, no por una organización en particular, sino por un todo, por una región. LATAM GPT es una plataforma gratuita que podría servir para desarrollar herramientas adaptadas a las necesidades locales. Sin embargo, los expertos ven apenas posibilidades de que el proyecto pueda competir con los mayores modelos de inteligencia artificial, pues estos cuentan con muchísimo más dinero para su infraestructura. El gigante tecnológico Alphabet planea emitir bonos corporativos con un vencimiento a 100 años. Son los llamados bonos centenarios según el diario Financial Times. Con este instrumento de deuda usado solo en raras ocasiones, la matriz de Google quiere financiar sus fuertes gastos en inteligencia artificial. Alphabet ya emitió a comienzos de semana bonos por un valor de $20.000 millones.
El Kremlin anunció el miércoles que contactará a la Casa Blanca para tratar la prohibición impuesta a Venezuela para exportar petróleo a Rusia. Y es que Moscú está muy preocupado por el futuro de sus inversiones en el país latinoamericano. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha resaltado que Rusia tiene un acuerdo con la empresa estatal venezolana PDVSA para explotar yacimientos petrolíferos hasta el año 2041. Pero el martes pasado, Estados Unidos prohibió que Venezuela realice transacciones con particulares de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. En 2025 se registró una ola global de protestas contra la corrupción y la desigualdad liderada por la generación Z. Se dio mayoritariamente en países situados en la mitad inferior del índice de percepción de la corrupción como Nepal o Madagascar, jóvenes denunciando el abuso de poder y la escasez de oportunidades. Pero según Transparencia Internacional, los esfuerzos contra la corrupción tampoco prosperaron en Europa durante la última década. Los líderes alegan cuestiones de seguridad, económicas o geopolíticas como motivos por los que hubo un retroceso en los compromisos acordados. Dinamarca y Finlandia siguen liderando el índice como los países menos corruptos, con puntuaciones de 89 y 88 seguidos de Singapur. En la parte inferior de la lista, muy por debajo de la media mundial de 42, cuyo nivel es el más bajo en más de una década, se encuentran Venezuela, Somalia y Sudán del Sur. Y es que el índice de 2025 muestra que la percepción de la corrupción ha empeorado a nivel mundial. Con una escala de 0 para los países más corruptos y 100 para los más limpios, el índice puntúa basándose en la percepción de la corrupción en el sector público. Para ello utiliza datos de 13 fuentes externas como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas y think tanks. Tenemos leyes anticorrupción y organismos anticorrupción. Sin embargo, las leyes no se aplican y los organismos carecen de independencia y recursos. Además, hay una falta de interés por parte de varios gobiernos, especialmente los del norte, que consideran que ya han abordado la corrupción y que no es necesario seguir actuando. Transparencia Internacional advierte que las democracias, que normalmente son más eficientes en la lucha contra la corrupción, están experimentando un preocupante descenso en su rendimiento y que esta tendencia se extiende a países como Estados Unidos, pero también a varias partes de Europa como Francia y Reino Unido. Necesitamos un sistema judicial que sea independiente del poder ejecutivo del gobierno y también de los intereses privados. Y un sistema judicial que cuente con personal y recursos financieros suficientes para hacer su trabajo. La UE acordó en 2025 su primera directiva contra la corrupción, un esfuerzo por armonizar las legislaciones penales en esta materia, pero pasará algún tiempo antes de que se aprecien los resultados. Las minas de sal de Cundinamarca en Colombia eran un tesoro para los indígenas muiscas que utilizaban el mineral como moneda y tributo. Los mineros que trabajaron aquí durante cientos de años convirtieron después el lugar en una catedral que recibió más de 700,000 turistas el año pasado. Yo te puedo contar que para nosotros ha sido muy positiva. El año pasado cerramos con el 44% de nuestra gran torta de visitantes es extranjero, lo que quiere decir que año a año hemos ido creciendo. Según el gobierno, más de 21 millones de visitantes llegaron al país desde el extranjero entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, principalmente de Europa y Norteamérica. Creo que es un buen punto de inflexión para poder justamente reencontrarse en Colombia. Para los mexicanos es maravilloso por el tema del idioma también. Hay una calidad, hay una calidez hospitalaria en su gente, entonces yo sí recomiendo mucho que vengan a Colombia. El boom del turismo se vive también en las calles de Bogotá. 1,9 millones visitaron la ciudad en diciembre de 2025. Decidí visitar Colombia porque algunos amigos estuvieron aquí hace unos años y disfrutaron mucho. Llevaba algunos años queriendo venir, quería ver lugares bonitos y todos me dijeron que los colombianos son gente muy agradable. También me gusta la salsa, también vine por eso.
I also came for that. Guías turísticos locales consideran que la ciudad tiene un gran potencial, pero piden más a las autoridades. Falta que el gobierno pueda organizar un poco más el turismo y pues que puedan venir más personas y no tengan esa percepción de Bogotá que es una ciudad insegura y que no tiene nada para ofrecer, porque los turistas que hemos tenido pues han quedado enamorados de la ciudad. El gobierno colombiano quiere apostar más por un turismo sostenible, así como por llevar visitantes a lugares menos conocidos. Pero también los expertos consideran que el país tiene tareas pendientes en asuntos de seguridad e infraestructura. La imagen de seguridad hay que cambiarla para poder atraer realmente turismo que gaste. Y lo otro es el tema de infraestructura. No solo estamos pensando en el hotel, que también, sino en términos de movilidad interna y de institucionalidad. Es decir, que uno llegue a una playa en Cartagena y no le miren la mochila a ver si llega comida o no. Colombia tiene un importante potencial turístico gracias a su diversidad geográfica, con destinos populares en las costas del Caribe y el Pacífico, el Amazonas o las cumbres de los Andes. El turismo representa más o menos el 4.5% del PIB, que viene a ser la mitad de un país como México. Y eso debe ser nuestro objetivo, aumentar el turismo como proporción del PIB, lo que es el peso de la industria turística. Ahora el sector espera más medidas para sostener ese auge del turismo.